Les doy la bienvenida a Lo desconocido de la mente. Este es un espacio de la Academia Internacional de Psicología Holokinética, creado para que exploremos juntos el funcionamiento de la mente humana y sus múltiples implicaciones en la vida cotidiana. En el episodio de hoy vamos a ir descubriendo cómo la comparación forma parte del movimiento del pensamiento y que, lejos de ayudarnos a resolver nuestros conflictos psicológicos, los origina. ¿Cuántas veces nos sorprenden pensamientos como estos? ¿Cómo quisiera tener esa casa? Es más grande y más cómoda que la mía. Si tuviera más dinero, estaría libre de preocupaciones. Tengo que alcanzar la fama para ganar más dinero. Voy a superarme para competir y obtener reconocimiento en el trabajo. Voy a perder peso para mejorar mi figura y ser aceptada. Y así podríamos seguir enumerando distintos tipos de deseos que buscan querer ser alguien, mejor que los demás, querer ser diferente a lo que somos o tener otras cosas distintas a las que tenemos. Queremos ser mejores escritores, mejores médicos, mejores maestros, mejores padres, o ser una persona más bella e inteligente. Queremos tener más conocimientos o más prestigio que otros. Queremos tener éxito, ser famosos. Este querer ser más es producto de la comparación que hacemos con los patrones de conducta o condicionamientos que nos impone la sociedad en la que vivimos. ¿Nos damos cuenta que el pensamiento se mueve constantemente en los opuestos? Lindo, feo, alto, bajo, corto, largo. Y también se mueve en la ambivalencia. Quiero y no quiero casarme, quiero estudiar pero no quiero, etc. El pensamiento está siempre comparando. Así podemos decir que el pensamiento se mueve en la comparación y que la comparación es dualidad. El pensamiento o proceso meta está regido por diferentes leyes. En episodios anteriores hemos hablado sobre la ley de la hipnosis y la ley del egocentrismo. Otra de las leyes que es inherente al pensamiento es la dualidad. ¿Y qué es la dualidad? La dualidad, como ya dijimos, es comparación. La comparación tiene su funcionalidad. Por ejemplo, para construir una casa hay que calcular las medidas del terreno para comprar los materiales necesarios. En medicina, el médico compara los síntomas del paciente con diferentes criterios médicos para establecer el diagnóstico de una enfermedad. Y así podríamos citar muchos otros ejemplos de la funcionalidad de la comparación. Sin embargo, el conflicto aparece cuando la comparación se traslada al plano de lo psicológico. ¿Y por qué la comparación es la raíz del conflicto? Porque el conflicto ocurre entre el ser y el deber ser. Hay un constante estado de contradicción entre lo que quiero que sea y no es, o entre lo que quiero que no sea y es. Vemos así que el deseo es una forma de dualidad. El deseo es comparación. ¿Por qué decimos que la dualidad es comparación? Como dijimos antes, el movimiento del pensamiento se mueve en los opuestos. Esto se puede ver en las ideas que tenemos sobre espacio, tiempo y causalidad, que son inherentes al movimiento del pensamiento. El concepto de espacio, como distancia, es el movimiento entre opuestos, aquí, allí, cerca, lejos,
arriba a abajo. El concepto del tiempo es el movimiento también entre opuestos, pasado, presente, pasado, futuro, antes, ahora y después. De estas ideas de espacio y tiempo, que es una eterna comparación entre dos puntos, en el caso del espacio, aquí y allí, en el tiempo, pasado y presente, de estas ideas de espacio y tiempo, surge como consecuencia natural la idea de causalidad. Toda causa tiene su efecto y viceversa, causa-efecto. Otra vez los dos puntos de la dualidad. La dualidad, sigamos investigando un poquito sobre qué es la dualidad. La dualidad, que es comparación, implica oposición, fragmentación y finalidad. A ver, ¿qué queremos decir con estas tres palabras? Pongamos un ejemplo. El yo busca hacerse rico. Esta búsqueda, el objetivo de hacerse rico, es una finalidad. Y también una oposición. No soy rico, quiero ser rico. E implica fragmentación, porque me separo de lo que soy. Soy pobre y quiero ser rico. En este ejemplo entonces vimos los tres elementos, diríamos, que forman parte de la dualidad. La oposición, soy pobre, quiero ser rico. La finalidad, que el objetivo es ser rico. Y la fragmentación, porque me separo de lo que soy. Sin embargo, el yo que busca la riqueza está condenado tarde o temprano a encontrarse con la frustración, que es la contracara de aquella búsqueda. Es decir, aunque lograra alcanzar la riqueza que buscaba, el yo se siente insatisfecho, vacío, quiere más y más. Entonces, el yo, frustrado en la búsqueda del dinero, se dedica ahora a una nueva finalidad, a la búsqueda de otro objetivo. Por ejemplo, buscar prestigio trabajando para una ONG. Esto crea una contradicción u oposición con la finalidad de la búsqueda anterior. O sea, esto crea una contradicción u oposición con la finalidad de la búsqueda anterior, que era la búsqueda del dinero y ahora es la búsqueda de prestigio. Como podemos ver, el pensamiento siempre se está moviendo entre los opuestos. El pensamiento colectivo también es dualidad, en la que se ve oposición, fragmentación y finalidad. Por ejemplo, árabes versus judíos, negros versus blancos, católicos versus protestantes, etc. En la búsqueda de la finalidad nos fragmentamos, nos oponemos a otros, hasta el punto de matar. Otro ejemplo podría ser cuando nuestro trabajo es más que función y servicio, es decir, cuando buscamos provecho, ser mejores, buscamos prestigio o buscamos poder, surge inexorablemente la dualidad, fuente de conflicto que no es sólo intrapsíquico. Lo interior ineludiblemente contaminará lo exterior, el ambiente y las relaciones personales. La guerra es un claro ejemplo en el cual podemos ver cómo se enfrentan diferentes estados o grupos porque tienen distintas ideologías o por querer dominar y controlar los recursos naturales del otro. Y con la finalidad de conseguir esos recursos naturales o imponer una idea, nos separamos, nos oponemos inventando enemigos y nos matamos mutuamente. Por poner otro ejemplo de la vida cotidiana, la envidia o los celos, ya sea por nuestra pareja o por un compañero de trabajo,
puede llevar a hacerle daño ignorándolo, invalidándolo o haciendo lo posible para causarle dolor o sufrimiento. En la expresión de la envidia o los celos, no nos damos cuenta que no solo hacemos sufrir, sino que nosotros también sufrimos. ¿Por qué? Y porque la comparación genera frustraciones, rabia, miedo y tristeza. La envidia y los celos son una forma de comparación. Cuando hay envidia o celos, se desea lo que el otro posee o se tiene miedo de perder lo que se posee. Es así entonces que la envidia y los celos producen rabia, tristeza y miedo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los celos a mi pareja dan lugar a tener miedo de que me abandone y al mismo tiempo tristeza, justamente de quedarme sola, y rabia, porque esa persona se fijó en otra persona y no en mí. O la envidia a mi compañero de trabajo ocasiona miedo y rabia a que me desplace de mi puesto porque mi compañero fue reconocido, por ejemplo. En realidad podemos ver que el miedo, la rabia y la tristeza no están separadas. Son expresiones de un mismo movimiento. Cuando ocurre el miedo, al mismo tiempo hay rabia y hay tristeza también. Toda forma de comparación genera sufrimiento, por lo que estamos viendo, ¿no? En la comparación hay, como ya dijimos, finalidad, oposición y fragmentación. Y emergen las emociones de miedo, rabia y tristeza de no poder lograr lo que se desea. Por eso decimos que la comparación es la raíz del sufrimiento. Es interesante saber que el origen de la palabra pensar es el mismo que la palabra pesar. El acto de pesar implica una comparación entre los dos platillos de la balanza. Y esta comparación, que no es más que otra dualidad, es, como decimos, la esencia misma del pensamiento. Ahora bien, ¿es posible vivir sin compararse con uno mismo o con los demás? ¿Es posible salir del conflicto entre lo que es y lo que quiero que sea? ¿Es posible ir viendo los condicionamientos sin comparar, sin juzgar, sin condenar, sin justificar o reprimir? Con el pensamiento no es posible salir de la dualidad. Existen en la actualidad psicoterapias que proponen salir de los pensamientos tristes o negativos, los pensamientos que causan perturbación, pensando todo lo contrario, es decir, recurriendo a la dualidad. Por ejemplo, si estoy triste, tengo que pensarme alegre, o tengo que decir algo alegre, o pensar que ya se va a ir la tristeza con el tiempo. Sin embargo, no nos damos cuenta que de esa manera estamos negando la tristeza, que es lo que está sucediendo. Estamos escapando de la tristeza. Nos estamos separando de la tristeza. Mientras queramos evitar la tristeza, lo único que estamos haciendo es fortalecerla. Al caer en la dualidad, estamos fortificando el opuesto. Y tarde o temprano la tristeza volverá a aflorar. Solo en percepción unitaria es posible ir viendo el conflicto que genera la dualidad, que como ya dijimos es comparación. La percepción unitaria es un estado de la mente en el cual es posible ir viendo sin distorsión
los pensamientos que emergen a la conciencia. Pero ¿por qué decimos sin distorsión? Porque en percepción unitaria, percibiendo simultáneamente todas las energías que llegan al cerebro, gravitación, luz, sonido, sin palabra hablada o pensada, comienza la mente silenciosa, la mente en paz, que permite darse cuenta del movimiento del pensamiento. Para que ocurra la percepción unitaria, es importante primero suspender el pensamiento e ir escuchando todo sonido perceptible, viendo todo el campo visual e ir sintiendo el peso del cuerpo al mismo tiempo. Y si la palabra pensada o pensamiento regresa a la conciencia, que es lo más frecuente que ello ocurra, porque el cerebro está habituado a funcionar solo en el ámbito C o ámbito del pensamiento, entonces, si el pensamiento emerge a la conciencia, se va, entre comillas, escuchando el pensamiento como si fuera un sonido más, al mismo tiempo que se va percibiendo todo lo perceptible. De esta manera, es posible ir viendo el movimiento del pensamiento con su ley de la dualidad, la comparación. Ahora bien, ¿qué queremos decir con escuchar el pensamiento? Queremos decir ir observándolo sin justificar, sin condenar, sin reprimir lo que aparece, ya que si ponemos palabras, le damos más fuerza al pensamiento. Así se puede ir viendo el temor sin distorsión. Temor a no tener éxito, temor a perder la pareja, temor a perder el empleo, temor a no ser aceptado, etcétera, etcétera. Si ponemos palabras al pensamiento, por ejemplo, viene un pensamiento de miedo o temor a perder el empleo. Y entonces, en lugar de ir observando el pensamiento junto con el sonido, el campo visual, el peso del cuerpo al mismo tiempo, le ponemos palabras. No, yo el empleo no lo voy a perder porque soy un buen profesional, y bueno, si pierdo el empleo no importa, voy a conseguir otro, etcétera, etcétera. Le ponemos palabras, justificamos ese pensamiento que vino, y al ponerle palabras, en realidad volvemos al ámbito del pensamiento, volvemos al ámbito C. Hay que ir viendo en percepción unitaria cómo se manifiesta el yo, a cada instante, en forma de miedo, en forma de rabia, de tristeza, celos, envidia y deseos. Si hay un ir viendo estas manifestaciones en percepción unitaria, estas no tienen duración. No se puede terminar con el pensamiento. El pensamiento también es una función cerebral, pero sí se puede ir observándolo cuando emerge a la conciencia como ideas, imágenes, recuerdos, planes, e ir dándose cuenta cuando el pensamiento es funcional y cuando no lo es. Ir viendo en percepción unitaria nuestros deseos, nuestros miedos, rabias y tristezas, sin darles expresión, reducirá el sufrimiento propio y el de los demás a causa de nuestros deseos, contradicciones y conflictos internos. Resumiendo, la comparación es dualidad.
y la dualidad es una de las leyes esenciales del pensamiento. Dijimos que la comparación es la raíz del sufrimiento porque implica vivir en un permanente estado de contradicción entre lo que quiero que sea y no es, o entre lo que quiero que no sea y es. Es por ello que la comparación genera frustración, miedo, rabia y tristeza. También dijimos que la comparación no solo es fuente de conflicto intrapsíquico, ya que lo interior ineludiblemente afecta el ambiente y las relaciones personales. Finalmente dijimos que solo en percepción unitaria es posible ir viendo el conflicto que genera la comparación. Es importante ir descubriendo las leyes que rigen el pensamiento y que no son conocidas por la mayoría de las personas. Al ignorar cómo se mueve el pensamiento y las leyes que lo rigen, se lleva una vida en constante conflicto. Por eso, este podcast es para que vayamos explorando juntos, en cada episodio que vayamos compartiendo, lo desconocido de la mente. Para conocer más sobre el tema del episodio de hoy y la psicología holoquinética, entra al sitio www.percepcionunitaria.org. También se pueden bajar libros gratis del sitio www.holokinesislibros.com.